El maestro, hablando de Juan el Bautista, decía, ¿con quién compararemos a esta generación? Parecen muchachos que se quedan sentados en la plaza quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas y los otros no quisieron bailar, cantaron cantos de entierro y los otros no quisieron llorar. Vino Juan que ni come ni bebe y dicen que el demonio lo tiene loco. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un comilón, borracho, amigo de recaudadores y de pecadores. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versos 16 al 19. Las obras dan testimonio de la sabiduría de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 10 de diciembre, año 2021. ¿Cómo ubicarnos ante la obra de Dios? Ese es el tema que nos corresponde para hoy. Descubrir desde la fe, desde el pensamiento, desde la experiencia cristiana, la obra de Dios. Las obras dan testimonio de las personas que las hacen. Jesucristo demuestra su ser y su venida como Hijo de Dios y su razón de ser en el mundo como Salvador de la humanidad, las obras, y se preocupó bastante por las obras. Aquellas personas que son duras de corazón, que no creen en el mensaje de Dios, de los heraldos, de los misioneros y los mensajeros de Dios. Decía el Papa Francisco esa frase tratando de encontrarle una respuesta. ¿Dónde estará el punto en que hay una crisis en el asunto religioso? Hay una crisis porque las personas no pueden leer la presencia de Dios en el mundo y en las actividades, en la iglesia, en los sacramentos, en todo lo que circula. Hay una imposibilidad. El Papa Francisco da una primera respuesta diciendo que las personas duras de corazón no creen en el mensaje de los heraldos y los mensajeros de Dios. Jesús de Nazaret también da otra respuesta excelente. ¿Con quién compararemos a esta generación? Como dándose la respuesta, como tratando de encontrar la razón por la cual las personas optan por lo contrario. Dios ha enviado sus mensajeros y cada mensajero es diferente por su estilo de vida, por su predicación, por su cultura, pero seguimos en las mismas. No logramos encontrar por qué siempre le buscan el lado negativo a las personas, por qué siempre a juzgar a la persona, por qué la actitud que hay de inicio tiene que ser negativa. Esa misma pregunta se la indicaba el Papa emérito Benedicto XVI. Él mismo se preguntaba por qué tantas deficiencias, tanta crisis en los asuntos de la fe, en los asuntos de iglesia, en los asuntos de misión, en los asuntos de palabra. ¿Por qué por qué se está acabando tanto eso? Si es que le está ganando al mundo el consumismo, los medios de comunicación no dan o no los usamos suficientemente, las redes sociales, tantas cosas. ¿Por qué hay como más la tendencia a lo negativo? Personas que nunca se deciden a buscar a Dios con el corazón, pero se justifican con una actitud negativa criticando o a la persona que es el misionero o criticando a la iglesia. Uno no puede montar una iglesia y decir la mía sí es la verdadera y las otras no valen. Uno no puede hablar de amor, misericordia, caridad, salvación a las demás mientras le está diciendo que la iglesia suya no sirve para nada. Puede que exista, entre comillas, una
guerra ideológica entre iglesias. Y como tratar de decir, yo no voy a misa, pero sí voy a tal culto y a mí me parece mejor ese. Entonces, ese es como en donde están de acuerdo teólogos, papas, documentos magisteriales, están de acuerdo en ese espacio donde la pregunta sería ¿por qué lo negativo? ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Quién nos puede dar la respuesta? El Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y en el verso 19 va a decir, vino el Hijo de Dios que come y bebe y es una persona normal y hace la caridad de los demás, predica la palabra de su Padre, anuncia la salvación, sana a enfermos. Entonces, como vino ese Señor, entonces la gente comenzó a decir, muchos en Israel, ahí tienes a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría de Dios se acredita por sus obras. La sabiduría y la grandeza de Dios, al Hijo de Dios lo critican. Al Hijo de Dios le preguntan por qué perdona pecados, por qué es un blasfemo, por qué se cree Hijo de Dios, por qué es abusivo de llamarse así. Y lo atacan fuertemente. El Papa Francisco, en una audiencia, daba la segunda parte de la respuesta a ese interrogante. Queremos salvarnos como nos gusta, decía el Papa. Es siempre estar cerrados al mundo de Dios. No confundamos ser personas libres con autónomas. Hacer lo que se nos viene en gana, hablar como se me venga en gana, creer que yo tengo la razón y los demás no merecen respeto. Decía el Papa, elegir la salvación que consideramos que sea justa. Entonces para mí esta es la justa. No me interesa lo que piensen los demás y puedo hablarles como quiera. La vida desde la fe, entonces sería la respuesta a esa inquietud. Sería la inquietud de una vida desde la fe sencilla que implica en hacer la voluntad de Dios. Y la persona que se acostumbra a luchar desde la fe sabe que su lucha es victoriosa, porque no lucha solo, sino hombro a hombro con Dios. Sabe que lo van a criticar, que lo van a juzgar, pero no entra en el juego, no se deja calentar la oreja, sino que hace lo que hizo la Virgen María, lo que hizo San José, lo que hizo San Juan el Bautista. Cumplieron su deber y la misión que les encomendaron. Creo yo que ante la crisis internacional, no solo europea, el Papa Emérito hablaba de la crisis europea. Yo hablo de la crisis internacional en los asuntos religiosos, en los asuntos de fe, y creo yo que la respuesta es que el mundo logre volver a cada persona cumpla su propia misión haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo eso tan sabio que enseña la Biblia en el libro del Eclesiastés. Hay tiempo para todo y Dios ha hecho todo a su tiempo. A mí me parece muy válida esa frase bíblica. Hay tiempo para todo y Dios ha hecho todo a su tiempo. ¿Cómo aprovechar este tema maravilloso de hoy? Que nosotros nos preocupemos más por las obras y vivir la fe y hacer la voluntad y menos por entrar en conflicto con las demás personas o con las demás iglesias. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.